conversar acerca de los ciclos de la adolescencia, 3 centrales que a través de Fabián Pineda, psicólogo y experto en el comportamiento humano, nos acompaña esta mañana y algunos lunes para tratar temas importantes, sobre todo en estas etapas de los seres humanos que muchas veces no comprendemos y que pues por una u otra razón todos tendríamos que saberlo, ¿no? Fabián, buenos días, bienvenido a la U, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, bueno, muy bien y qué gusto estar aquí con todos ustedes. Sí, lo mismo, qué gusto, hace mucho tiempo no conversábamos. Con este clima tan agradable. Sí, bien frío hoy. Fabián, ¿el ser humano cuántas etapas de su vida tiene o que las pudiésemos clasificar como adolescencia o Sí, básicamente son 7, Uh-huh. ¿sí? Iniciando con esta etapa prenatal, ¿sí? Que es una etapa que hemos, digamos, generalmente se obvia, pero es fundamental, ¿sí? Entonces de ahí tenemos esa etapa obvio porque prenatal. parece normal. Y parece como si no existiera, ¿sí? Pero pues en esta etapa prenatal el feto ya siente, experimenta, escucha a la madre, vive, se nutre a través de ella, entonces sabe sus sabores, siente sus sabores, o sea, es una etapa completa. Increíble, ¿no? Sí, sí, y él siente sus emociones, por eso conoce al padre desde antes de nacer a través de la madre. Entonces, si la relación es buena, de la madre hacia el padre, él lo percibe, ¿sí? Lo siente por las emociones, porque es que la madre cuando está feliz genera también hormonas, Claro. y cuando está triste y deprimida también genera otras hormonas que el niño también está experimentándolas. Entonces, esas cosas las obviamos, pero son fundamentales porque van a quedar en la memoria biológica del bebé. Y eso que, por ejemplo, que tú decías que si son buenos o malos los comportamientos, ¿eso acarrea también una serie de comportamientos en ellas con sus padres o cómo? Bueno, pues desde la psicología digamos que no lo entendemos como buenos o malos, sino más bien generan unas reacciones, Claro. ¿sí? Particulares. Entonces eso va a generar es una huella, ¿sí? Un recuerdo instaurado en su mente y en su biología, en todo su cuerpo, que le va a recordar esas emociones cuando esté en momentos, digámoslo, como de crisis o situaciones particulares que tenga que afrontar algo nuevo. Claro. Pues él va a volver a sus recuerdos centrales, que son principalmente estos de la primera etapa. Bueno, eso es el prenatal. ¿Cuál sigue? Prenatal. Después tenemos la primera infancia, llamémoslo, ¿sí? Que es más o menos como hasta los 6 años, podríamos decir, 5, 6, un poco más. Después tenemos la infancia, Sí. ¿sí? Que es hasta los... Bueno, es que es muy variable, entre los 9, 10, 11, sí. 12, ¿sí? Es como hasta ese rango. Después tenemos la adolescencia, que es de lo que vamos a conversar un poquito hoy. Es una etapa de crisis, ¿sí? Y es naturalmente Creo que de es de crisis. las más Es de las más confrontadoras, ¿no? digamos, Sí. las más confrontadoras, sí, tienen unas particularidades. Después tenemos la juventud, después tenemos la adultez, ¿sí? Cuando ya uno va volviéndose viejo, pero ya sienta cabeza, como ya para qué, ¿no? Pues más o menos, en la adultez que debería ser después de los 28 más o menos, por ponerle alguna edad, Sí, una fecha. es la edad donde por lo menos por ciclo deberíamos estar mucho más productivos. O sea, es la etapa Activos, para producir, ajá. es la etapa ideal, por lo menos desde la psicología, para que puedas establecer una relación formal de hogar, ¿sí? Porque pues está tu proceso de desarrollo está acondicionado para eso. Y ya después tenemos la adultez mayor, ¿sí? Que es lo que concebimos como la etapa de la sabiduría. Ya en ese momento pues hay unas particularidades donde deberíamos estar asentados y dedicarnos pues a poder pensar en un legado, en lo que dejamos en nuestra vida, ¿no? Generalmente en nuestra cultura no pasa así, lamentablemente. Hay mucho desorden en eso, ¿no? Muchísimo, sí. O sea, tenemos adolescentes de 35 años, de 40 años, sí, tenemos niños de 22, o sea, es una cosa bastante ambigua, pero también tenemos adultos de 10 años. Eso te iba a Sí. decir, hay niños que tienen unas características de adultos que uno personalidad. dice como que de dónde las sacan, ¿no? Sí. Entonces, lamentablemente, como no conocemos de los procesos de desarrollo, de la evolución psicológica, pues entonces empezamos a mover a los niños y nosotros mismos a movernos, a saltarnos etapas y procesos que son fundamentales para una estabilidad y un equilibrio
mental, de salud, ¿no? Entonces, queremos que los niños crezcan rápido y nuestra biología está diseñada para crecer lento, ¿sí? No para crecer rápido. Por eso somos de los mamíferos que más nos demoramos en caminar, ¿sí? Porque está diseñada para que nosotros pasemos nuestras etapas de forma lenta. Entre más lento, sin necesidad de que nos quedemos en esa etapa, pues vamos a asumir más fácil las siguientes etapas, los siguientes procesos que tenemos en la vida. Pero pues... Bueno, y la adolescencia, que es una de las más caóticas, ¿cómo afrontarla? ¿Qué hay que tener en cuenta un padre que a esta hora nos escuche, o seguramente a su mismo adolescente, porque a veces hay que aprender de las mismas circunstancias que está viviendo uno mismo? ¿Qué debe tener en cuenta, Fabián? Porque es caótica, es una montaña rusa, ¿no? Bien, pues bueno, empezando, es un momento, ¿cuál es la crisis? Lo que pasa es que es un momento de transición en donde venimos de un estado infantil donde, ¿qué tenemos en la infancia? Tenemos un cuerpo indiferenciado, salvo por los genitales. El resto del cuerpo de los niños y de las niñas es, digámoslo, por lo menos estéticamente, exteriormente es similar, ¿sí? No hay una diferenciación tan marcada sobre esos rasgos biológicos o físicos. Tenemos unos niños que en términos generales son emocionalmente estables, ¿sí? Claro, hay picos, pero es generalmente estable, ¿sí? Y su relación con sus padres es, digámoslo, cercana, porque lo que el niño está buscando es protección, cercanía, ¿sí? Dependencia. Sí. Entonces, en la adolescencia, cuando empieza a haber esa transición, ¿cuáles son como esos rasgos centrales? Pues que todo eso se transforma. Cambia. Sí, su cuerpo empieza definitivamente a cambiar porque tiene un proceso hormonal que empieza a exigirle unos cambios a nivel del cuerpo. Empieza pues las niñas a modularse, a hacer mucho más curvaturas, ¿sí? Sus senos empiezan pues a ser mucho más preeminentes, el hombre empieza con el vello púbico, empieza también a generar cambios en su voz. Entonces todas esas situaciones biológicas, físicas, pues imagínate, ya empieza a generar algo que le produce a este niño, porque es un niño que está en transición, cambia. Una incertidumbre. ¿Qué está pasando con este cuerpo que ya llevaba 10 años conociéndolo y ahora lo desconozco? Esto es otra cosa. Está cambiando. Exacto. Entonces ahí es donde hablamos de un primer duelo. En el adolescente encontramos 3 duelos fundamentales, básicos, centrales, que los padres tenemos que entender, pero profundamente, porque el desconocimiento de estos duelos nos hace tratar al adolescente de una forma equivocada. Es decir, tratamos al adolescente o bien como un niño o bien como un adulto, ¿sí? Y ni es niño porque y ni es adulto una aún. Etapa media, por decirlo de alguna Entonces manera. no identificamos con quién es que nos estamos encontrando. Entonces tenemos 3 duelos fundamentales. El primero, del que pues hablaremos hoy, es sobre este duelo por el cuerpo infantil, ¿sí? Entonces es este niño que se encuentra en un cuerpo desconocido. Por eso los adolescentes muchas veces tienen muchos rasgos que encontramos característicos en la esquizofrenia, porque se encuentran en un cuerpo que no les pertenece. Es como si tú estuvieras viviendo en un espacio que es ajeno a ti, claro. ¿sí? Y es ajeno porque apenas están empezando a reconocerlo, ¿sí? Y adicional a ese cambio físico, ¿sí? Que les genera una vergüenza profunda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esos espacios es muy ambiguo, porque por un lado les produce una vergüenza exponerse, ¿sí? Porque está empezando a experimentar un cuerpo pues ajeno. Exacto. Y por el otro, más adelante, lo que va a querer es exponerse justamente, ¿sí? Entonces va a querer es empezar a mostrar, empezar a hacer un uso, pero pues ahorita miramos cómo evoluciona eso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo toma precisamente como de no hacerlo, así hacerlo, exponerse públicamente? Pues lo característico de las etapas en psicología es que digamos que no hay un tiempo, ¿sí? Lo mirábamos ahora que tenemos adolescentes de 30, de 50 años, ¿sí? Pues que a los 50 has visto esas personas que
se ponen una chamarra, se compran una Harley Davidson y se van, van a viajar. con cabello largo, se ponen una Sí. o sea, es un adolescente, ¿ves? Pero pues tiene 60, para la psicología no importa cuántos años tienes, entonces el rango debería estar oscilando entre los Pero 14 hay a los problema en el que eso pasa, y creo que 22. son Sí. cosas que uno nunca deja de disfrutar. Pero el tema es que una etapa tiene una serie de características, ¿sí? Ajá. No pasar por esas características te implica que las siguientes etapas pues no las puedas asumir de forma completa, Porque ¿sí? la que no hizo en esa etapa te la va a hacer en la otra. O la va a quedar, exacto, siempre queda una deuda ahí Una pendiente, exacto. ¿sí? Y esa deuda tiene que ver con aspectos, por ejemplo, si es desde este espacio que hablamos del duelo por el cuerpo, si no realizas todo ese proceso para integrar el cuerpo dentro de tu esquema mental, Tu o sea, personalidad. exacto, y la forma como tú te percibes, pues imagínate andando el resto de las etapas con un cuerpo que desconoces, que no logras integrar completamente, pues ¿qué tenemos? Pues tenemos mujeres a los 40 años que, por ejemplo, tienen una obstrucción sexual tremenda, ¿sí? Porque no logran generar un vínculo entre el disfrute y ese complemento emocional con su pareja porque hay un bloqueo, Bloqueo, hay una claro. falta de integración de su esquema corporal, de su corporalidad femenina, ¿sí? O tenemos hombres, por ejemplo, que llegan hombres y mujeres que llegan, por ejemplo, al consumo y a las adicciones con mucha fuerza, ¿sí? Porque no lograron integrar completamente esa construcción de su cuerpo. La infidelidad en términos, digámoslo, no la infidelidad, sino la promiscuidad, es un residuo de esta etapa de la adolescencia, ¿lo ves? ¿Sí? Porque lo que está buscando es confirmarse que tiene una fuerza para poder acceder a otras personas, que lo vean con y esto donde se tiene que resolver, pues en la adolescencia, ¿sí? Pero ¿cómo hacen, por ejemplo, los padres para acompañar esos procesos, Fabián? Claro, entonces, pues miremos como estas características. Entonces Ajá. estábamos hablando de esta situación. Entonces tenemos un chico que está internamente confrontado por sus cambios, que está externamente confrontado por su grupo social, porque él se encuentra con otros 50 que están en el mismo proceso, todos ambivalentes y todos variantes y angustiados. Pues la angustia se torna generalizada y lo que generan esos grupos es unas grandes exigencias, ¿sí? Tienes que tener sexo, tienes que ser fuerte, tienes unos estereotipos bastante marcados. Visual y físicamente. Estéticamente también. Entonces, ahí hay un despertar sexual que no pasaba en la niñez, ¿sí? Porque si bien la niñez tiene una sexualidad, pero es una sexualidad infantil, ¿sí? Aquí ya hay una sexualidad en términos genitales muy fuertes, entonces empieza a experimentar cosas que antes no experimentaba, por ejemplo la atracción hacia otras personas, ¿sí? Y no necesariamente hablemos del sexo opuesto, lo que sea, no, atracción hacia otras personas, ¿sí? Mayores o de su misma edad, o en fin, ¿sí? Entonces empieza a generar eso que antes no pasaba, y este despertar genital pues le genera que ansiedad, ¿sí? Porque ¿cómo es esto que estoy experimentando? Me pongo ansioso, empiezo a sudar, ¿sí? Esos cambios hormonales y emocionales. Entonces tú ves al adolescente además pues, que está relacionado con este aspecto de la sexualidad, y es, se levantó bien, se levantó mal, se levantó bien, ¿sí? Cambios emocionales bruscos, ¿sí? Abruptos, ¿sí? Y a nivel social cumplir expectativas, ¿sí? ¿Qué es lo que se espera de mí? Pero no los padres, sino mis pares, ¿sí? Claro. Y qué es lo que la sociedad también está esperando, y es, entonces necesito mostrar, necesito ocultar, necesito acceder a conquistar, necesito alejarme, o sea, todo el tiempo en esta situación. Entonces eso genera una presión muy fuerte en el adolescente, ¿sí? Y empieza a entender su cuerpo como un espacio, digámoslo, un espacio político, ¿sí? ¿Por qué político? Porque empieza a entender lo que es esa concepción de esto es mío. Claro. Porque antes el cuerpo infantil, sí, el cuerpo infantil, el niño no se hacía esa pregunta. O sea, digámoslo, él decía, el niño, la premisa es, yo
quiero hacer esto y voy a buscar hacerlo, ¿sí? Como un principio de placer. Pero ahora lo que se está preguntando es, este cuerpo que antes tenía el control mi padre, ¿qué me pongo, qué no me pongo? Sale a esta hora, o si bueno, corro, sí, si no corro. Ahora esto me pertenece. Entonces empieza a reclamar un espacio que él entiende que es propio y se convierte en un espacio político en la medida de que yo hago con mi cuerpo lo que yo, ¿sí? Esas Sí, frases, quiero. ¿no? Entonces él empieza a exigir porque se da cuenta de que es lo único que tiene, ¿sí? La habitación de él no le pertenece a los padres, ¿sí? La comida no le pertenece, el colegio no le pertenece, ¿sí? Nada. ¿Ves? Porque además el poder económico todavía no está en sus manos. Entonces Claro. él entiende que lo único que le pertenece es su cuerpo. Entonces empieza a reclamar su cuerpo como un espacio político y por eso empieza a ser exigente en, me voy a hacer un tatuaje, me voy a marcar. Por eso gran parte de las agresiones que usa el adolescente para poder confrontar al padre o a los padres es su cuerpo. Entonces se raya el cutting, ¿sí? O entonces deja de comer, ¿sí? Anorexia, bulimia o come, ¿sí? Entonces empieza a modular su cuerpo, a llamar ¿sí? la atención con su cuerpo. Porque es la forma que él tiene, es el espacio que él tiene para ser contestatario. Cuando no lo puede hacer externamente, entonces lo usa contra sí mismo. Obsérvenme lo que me está ocurriendo y lo que Y quiero es la forma de expresar. violentar también a los padres, ¿ves? Entonces cuando hay una situación de violencia contra su cuerpo, pues entre muchas preguntas que tenemos que hacernos es cómo está la relación padres-hijos, Claro. ¿sí? Porque es una forma Esa también... es la clave importante para conocer a fondo cómo puede el padre conocer e identificar. ¿Cómo atenderlo? Padre, Pues la primera pregunta es cómo Exacto. está la relación con mi hijo y si mi hijo está en estas posiciones, ¿sí? ¿Qué está pasando? De confrontarse, de violentarse, de agredirse, de exponerse a esos adolescentes que están, aunque es natural, pero que están buscando el riesgo insaciablemente, pues también es de dónde estoy yo ahí, cómo yo como padre estoy entrando en esta relación con él. Fabián, ¿y qué no debe hacer un papá o un acompañante de los adolescentes? Porque muchas veces pues los papás no existen, digamos, en el plano físico, Sí. están lejos por una u otra razón, tienen a su cuidado, pues, o los cuidadores son otras personas diferentes a los padres. ¿Qué no deben hacer en esa etapa o en ese duelo Pues los cercanos al adolescente? sí, tremenda pregunta. Hay muchas cosas, primero que deben hacer y otras que no deben hacer. La primera y básica es que ya el adolescente está pasando por unas exigencias muy fuertes. Claro. O sea, tanto internas, solamente él con él mismo ya tiene bastantes cuestiones para interrogarse, ¿sí? Por eso busca espacios aislados, ¿sí? Entonces busca espacios sociales y otros momentos busca espacios aislados, en fin, está entre esa, porque está tratando de interpretarse. Entonces, más las exigencias sociales. Uh-huh. Entonces, ahora que el padre también entre a ser exigente, ¿sí? Pues le genera a él bastante confrontación, o sea, adicional, ¿sí? Entonces, ahí hay una situación particular de los padres y es, necesitan ser vigilantes, necesitan estar disponibles, necesitan estar atentos a poder brindar dependencia, pero al mismo tiempo necesitan estar distantes, o sea, digámoslo, un espacio, generar un espacio, y al mismo tiempo necesitan permitir un aislamiento, un alejamiento del muchacho. Entonces, lo complejo para el padre es entender cuándo entra, cuándo sale, cuándo abraza, Sí, cuándo se no. aleja, Uh-huh. ¿sí? Pero eso lo va a entender el padre en la medida en que esté atento, en que esté observante. A su hijo, ¿no? Claro, y ahí viene el segundo aspecto y es la comunicación en la adolescencia es fundamental, pero no puede iniciar en la adolescencia, porque el adolescente no está dispuesto a iniciar la conversación. Esa conversación tiene que empezar en la infancia. Si los padres no iniciaron esa conversación en la infancia, en la adolescencia no la van a poder iniciar. O sea, no es el espacio para iniciar a hablar con tu hijo, ¿sí? Es la continuación. Si tú tuviste desde la primera infancia un buen acercamiento en términos de diálogo, ¿sí? Donde el padre habla más, ¿sí? En la niñez vuelves y continúas esos espacios, ¿sí? De diálogo, de interacción. En la adolescencia, aunque cambia el discurso, pero ya tienes una lógica, ya familiarmente hay una rutina, llamémoslo así, de diálogo. Lo que cambia es que en el adolescente
tú hablas menos o casi nada y el adolescente habla. O sea, tú necesitas es escuchar, ¿sí? Porque el adolescente lo que necesita es hablar. ¿Pero hablar de qué? Hablar de sus logros. Porque el adolescente va a usar una estrategia, ¿sí? Bueno, dos básicas. Una que nosotros llamamos intelectualización, que es cuando no logras asimilar algo de tu contexto, vas a usar palabras, digamos, los intelectuales, para dar justificación a eso, ¿sí? Entonces, por eso encontramos a los adolescentes justificando todo, ¿sí? Y es natural que lo hagan, ¿sí? Y es psicológicamente positivo que lo hagan, porque es la forma como él va a empezar a construir un concepto, un marco filosófico para su vida, a través de esas, digámoslo, fantasías, ¿sí? Que él se monta, ¿no? Es que yo lo podía hacer, pero no tuve las ganas, porque esto y lo otro. Y miren lo particular, los padres somos tan exigentes en esa etapa que empezamos a confrontarlo, ¿sí? No, pero si usted lo podía hacer, pues ¿por qué no lo hizo? No me venga a decir mentiras, es que usted realmente es un perezoso. Entonces lo ataca. Lo ataca. Y le rompe un mecanismo necesario que tiene, que es la intelectualización, y lo confronta. Entonces el adolescente se da cuenta de que, pues es que lo que el adolescente está tratando de compensar con esta estrategia es que se siente incapaz, que se siente inseguro, que ve a sus compañeros que son mejor que él, que su cuerpo siente que no puede. Entonces compensa eso con la intelectualización, y si tú le rompes ese espacio, pues no queda con nada, ¿ves? Entonces, ¿qué hace? Pues retrotraerse a la depresión, ¿ves? Porque si el único espacio que tiene, claro, el adolescente necesita hablar de sus logros. Por eso ustedes ven a los adolescentes en las esquinas armando cada día, cada noche que se encuentran con sus amigos, arman un negocio nuevo, ¿sí? O un proyecto, ¿sí? Entonces en cada sentada es un negocio, y al día siguiente arman otro, y al día siguiente arman otro. Pero él necesita eso. No tiene que ver con que lo vaya a hacer, ¿sí? Tiene que ver con que se lo permita pensarlo. Porque acuérdense que venimos de un mundo infantil fantasioso, claro, donde la fantasía es fundamental. Y él está haciendo esa transición entre fantasía y realidad, ¿sí? Llevar ese marco fantasioso a un aspecto concreto, a un negocio que funcione estructurado. ¿Pero eso lo tiene que hacer en la adolescencia? No. Eso lo va a hacer en la juventud, claro, y en la adultez, cuando logra coger eso y materializarlo en algo concreto. En la adolescencia, ¿qué tiene que hacer? Permitirse fantasearse con eso, ¿sí? Hay un ejemplo muy interesante de eso. Miren, es un caso de un chico, adolescente, que llegó y todas las sesiones hablaba del proyecto que tenía con sus 3 amigos de hacer un aeroplano. Entonces él tenía como un sótano, por decir algo, donde armaban un aeroplano grandísimo, y todo el tiempo hablando y pensando y diseñando y haciendo, ¿sí? O sea, fantaseando, y empezó a construir, ¿sí? Desde ahí ese plan, y era su proyecto, ¿ves? Y lo importante de ese proceso, ¿por qué fue positivo ese proceso para ese muchacho? Porque le va a ayudar como algo que en las culturas ancestrales habían, que se llaman esos ritos de transición, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las culturas ancestrales, cuando el niño necesitaba pasar a la adultez, hacían un acto ritual simbólico de transición, ¿sí? Bueno, en nuestra cultura no podríamos, digámoslo, hacer tan desde esos símbolos, claro, ¿sí? Pero hay esos pasos. Uno de esos pasos es permitirle los espacios de proyectos que no siempre se materializan, pero que se los permite soñar, ¿sí? Entonces, estos padres le permitieron a este muchacho fantasear con eso, ¿sí? Y construir y trabajarlo. ¿Por qué lo permitieron? Porque estaba haciendo en un espacio, en un sótano, donde la puerta medía 90 centímetros, el aeroplano le medía 1,5 metros, ¿sí? No tenía, después de que lo armara, no tenía forma de sacarlo, ¿ves? Sí, y una vez tan pronto lo terminó, la pregunta del muchacho es: ¿ahora cómo hago para volarlo? Pues sí, no lo pudo sacar, pero al permitírselo, le dio la posibilidad al chico de que se empezara a plantear algo que es fundamental para la transición de la niñez a la adultez, y es: ¿cómo materializo esto a que esto pueda ser útil afuera? Claro, entonces ya él tuvo que empezar a pensarse cómo
desmontar las alas para poder llevarlo. Eso, digamos que si bien el niño se lo plantea, no quiere hacerlo instrumental. El adolescente sí, y más el joven. El joven está empezando a pensar en cómo hago esto productivo, ¿sí? Pero exitoso sobre todo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con esto mismo que pasó, y es esos planes que los adolescentes construyen para viajar. Mira, otro ejemplo, a ver si lo integramos con este, es un grupo de jóvenes estaba pensando en un colegio cómo ir a Japón. Y lo interesante de eso es que a uno de esos chicos los padres le dijeron: deje de estar loco, usted no va a poder ir, usted no tiene los recursos. ¿Y qué hicieron los chicos? Salieron del proyecto, o sea, dejaron de hablar con sus amigos sobre eso y cayeron como en una profunda nostalgia o tristeza, claro, porque pues empezaron a reconocer sus carencias en términos económicos, materiales. Los que continuaron empezaron a aprender a hablar japonés, empezaron a diseñar toda la estructura, conocieron el diagrama de Tokio, ¿sí? Empezaron a construir por dónde vamos a llegar, cuáles son los metros que vamos a tomar, buenas, ¿qué tal? Dónde nos vamos a instalar. Entonces empezaron a hacer toda una construcción, un diagrama de su viaje, que al final obviamente no pudieron viajar, ¿sí? Pero los chicos al final dijeron: es como si nosotros en términos virtuales hubiéramos podido viajar, porque vimos, conocimos, estudiamos y aprendimos parte de un lenguaje que antes no sabíamos, ¿ves? Y eso forma parte de estas cosas que nosotros necesitamos hacer, porque no todos los planes que tenemos se materializan. Eso es lo que pasa con el adolescente, y es lo mismo que pasaba con los planos de Leonardo da Vinci, ¿sí? Él los hacía, construyó cosas que él no pudo hacer, ¿sí? Pero que tiempo después nosotros sí podemos darnos la oportunidad de construir a partir de eso. Eso es lo que pasa con el adolescente, empieza a construir cosas que en su juventud retomará y en su adultez materializará, pero si es permitido, ¿ves? Entonces, volviendo otra vez al punto de los padres, ¿qué hacemos? Pues permitirlo, ¿sí? No necesita ser, el padre no necesita ser tan confrontador, ¿sí? Y tan directo de decirle qué va a hacer. Produzca, porque él no está en el tiempo de producir, él está en el tiempo de transición, de poder asimilar su propia identidad, porque está construyendo su personalidad, nada más y nada menos. Tremenda cosa en la que está. Entonces, permitirle y facilitarle estos espacios es fundamental para que el adolescente se acerque al padre. No se va a acercar a un padre confrontador. Sí, o sea, si cada vez que yo te cuento un proyecto, tú lo que haces es darle 3 vueltas y me lo desbaratas, pues, y mis amigos lo que hacen es alentarme, o sea, chao. No, o sea, mis amigos, sí, claro. Por supuesto, o sea, si de entrada ya tenemos un lío contigo, y además cada vez que trato de acercarme, tú lo que haces es desmontarme esto, pues me voy a alejar mucho más de ti. Entonces, ahí digámoslo como un elemento para que los padres puedan saber. Y sobre todo, lo otro es que, volviendo a este tema del cuerpo, como primer duelo que los adolescentes pasan, es otro de los aspectos que confronta tremendamente a los padres y que muy pocos padres se dan cuenta, es que como lo que se da es una activación de la sexualidad, confronta tremendamente la forma como el padre también interpreta su propia sexualidad. Claro. Si los padres tienen una ambigüedad o una dificultad con su sexualidad, con su cuerpo, ¿qué significa para un padre después de los 28 años una confrontación con su cuerpo? Es: ¿te aceptas? ¿O necesitas estar cambiándote partes de tu cuerpo, o pintarte el pelo? ¿Sí? O sea, acepta realmente lo que eres, porque si hay una ambigüedad frente a eso, el adolescente te lo va a tomar de una, ¿sí? Y uno, te va a confrontar, y dos, pues le va a ser difícil también a él asimilar, porque tú le vas a hacer exigencias a él de lo que tú no has podido lograr. Claro. Si tú tienes dificultades con la sexualidad porque lo ves como algo negativo, doloroso, porque sufriste traumas sexuales en tu vida y no lo has podido asimilar, pues vas a ser exigente con el adolescente, ¿sí? Cuídese, no salga, no se entréguese, o ¿sí? Tenga cuidado. Sí, o tenga mucha, ¿sí? Entonces vuélvase el que accede con todas las chicas, o sea, ese tipo de cosas que son una carencia del padre o de la madre, y esa ansiedad se la van a transmitir al adolescente, ¿ves? Entonces, o la van a restringir con el adolescente, o van a querer que el adolescente te realice, o sea, 1000 cosas, pero tiene que ver con cómo estás tú
con tu propia sexualidad, porque de esa forma vas a ayudar al adolescente a que la asimile y la integre, ¿sí? Y esa sexualidad, ¿qué significa para el plano psicológico? Significa 2 o 3 cosas centrales, porque los padres interpretamos que sexualidad es un coito, ¿sí? Pero para la psicología no es eso, para la biología no es eso. La sexualidad significa la posibilidad de creación, en términos creativos, en términos además de procreación, pero no solamente procreamos seres humanos, procreamos ideas, procreamos proyectos, ¿sí? Y desde ahí la creatividad es un proceso central de la sexualidad, ¿sí? Entonces, mira lo que está en juego, ¿sí? Y además, la sexualidad también tiene que ver con la forma como nosotros establecemos vínculos de confianza con los demás, ¿sí? Entonces, esto no se trata de un coito, se trata es de que hay toda una relación en juego, ¿sí? Sí, sí. Y sobre todo, que para los adultos gran parte de la sexualidad está ligada a la culpa. Ahora imagínate ligar esa construcción, Pobres chicos, se vuelven un caos. Esa construcción de las relaciones basadas en la culpa. Es que veamos la sociedad que tenemos, ¿sí? O sea, gran parte de nuestras relaciones están basadas en la culpa, ¿sí? O en la utilización, en la materialización de algo, tú me das, yo te entrego, porque en este espacio de la construcción de la sexualidad no pudimos construir un proyecto sexual sin desligado de la culpa. ¿Y quién nos la dio? Pues especialmente los padres. Claro. La sociedad tiene un fuerte componente. Bueno, eso es la influencia de todo lo que uno no sabe y de los errores que han tenido con uno y que definitivamente no hay que cometer en el caso de los padres que ya somos. Bueno, es decir, no repetir la historia, ¿no? Que esto no se vuelva como tan cíclico, Fabián. Entonces, eso es lo que decimos, es no repetir la historia porque pues, la sociedad que tenemos es producto de esa formación. Pero para que lo podamos transformar, los padres tenemos que hacer 2 o 3 cosas. La primera es formarnos, ¿sí? Formarnos, claro. Sí. O sea, realmente tenemos que conocer, o sea, y conocer desde la psicología, no desde la que la vecina te dice, o sea, conocer desde no los desde ese principios mismo ciclo que se ha repetido. Exacto. ¿No? 2, tenemos que hacer procesos personales. Tenemos que hacer procesos personales y eso significa que empieces a reconocer que tienes una historia que te duele, traumática, dolorosa. Es natural que la tengas porque todos la tenemos, pero que estés dispuesto a asumir un proceso para transformarlo, ¿sí? Y el tercero es pues poder establecer una relación con tus hijos viendo según la etapa en la que estén. Y eso significa que la forma como te vas a relacionar con tus hijos es en términos de transformación. Cada etapa de tu hijo te va a transformar. Sí, eso es indiscutible. ¿Sí? Eso... La primera infancia te transforma, ¿sí? Porque va a ser un reto constante, ¿sí? La infancia te va a confrontar también. La adolescencia te tiene que transformar tremendamente, te tiene que transformar. No puede ser el mismo que eras en la infancia de tu hijo, no puede ser, tienes que transformarte tremendamente porque tu hijo se está transformando, ¿sí? Entonces es un reto de poder darte la oportunidad de ir avanzando al paso que tu hijo va avanzando, ¿sí? Sin necesidad de que tú esto es muy común y es para ayudar a mi hijo, entonces yo me pongo por debajo de él. No, o sea, tú no puedes perder tu lugar. Exacto, la autoridad, ¿no? Y sobre todo la autoridad en términos de la posición que tú tienes, es decir, hay algo que es inmutable, tú eres mayor que él. La experiencia, sí, todo. Punto. Exacto. Y él necesita a un padre, él no necesita a un amigo, porque cuando él necesite un amigo, pues ahí los tiene. Claro. No necesita a otro hijo, porque hay madres que ponen por debajo al término de ser hijos de sus propios adolescentes. Y ¿sí? terminan haciendo lo que dicen los Entonces sí, exacto. Entonces él, tráigame, le trae. No, él necesita un padre, y un padre estable, ¿sí? Solamente que necesita un padre que sepa interpretar cuándo proteger y retener, y cuándo abrir libertad, y acompañar, ¿sí? O sea, lo que necesita un padre tan estable que sepa interpretar los momentos de ese muchacho, ¿sí? Porque el adolescente, todos lo hemos visto, hay momentos en donde necesita
protección, refugio, dependencia. Y va y se aferra y está ahí sin pedirlo, porque hay que interpretarlo, porque él no te va a decir, difícilmente te va a decir, ayúdame. ¿Sí? Tengo esto. Él lo que va a hacer es acercarse y ponerse sensible, cercano, ¿sí? Para que tú entres a interpretar y protejas. ¿Sí? Pero también necesita que tú le interpretes cuando dice, es mi espacio, es mi vida, soy libre, soy independiente. Entonces, ¿qué necesita? Hacer esto. ¿Sí? No es que tú te alejes y digas, pues lo quiere hacer solo, entonces suerte, ve a ver qué es lo que va a hacer en su vida, porque eso es dejarlo solo. Claro, eso es de soltarlo además en esta sociedad en un momento que necesita. Algo muy lamentablemente bueno lo que el ofrecer. muchacho te está diciendo es, aprende a respetar mi privacidad y mi espacio. O sea, en este momento no te necesito porque tengo que aprender a hacerlo yo solo. Pero no te vayas a ir, o sea, quédate detrás de la puerta, ¿sí? Y quédese ahí pendiente para que cuando yo abra la puerta y salga, lo encuentre. Porque cuando el adolescente abre la puerta y no te encuentra, ¿qué hace? Pues afuera sí encuentra al jíbaro, afuera encuentra al proxeneta, encuentra a todos estos. Y lo toma como un padre, al padre que estoy necesitando, entonces te toma a ti. Lo encuentro en la calle. Lo encuentro en la calle. Sí. Fabián, si alguien quiere asesoría en todos estos temas, ¿cómo puede contactarse contigo? Sí, claro, hay dos formas, o bien sea a través del WhatsApp, de la línea de WhatsApp, 313-433-6336, o a través de la página de Facebook, más fácil, me encuentran psicólogo Fabián Pineda, y listo, me escriben por ahí inquietudes, comentarios, preguntas, ahí estamos. En 8 días vamos a tratar otra etapa de estas, ¿no? El otro día, otro duelo. ¿Sí? Este es un primer duelo que es el duelo por el cuerpo infantil. Entonces la semana entrante o sea, si eso lo saben los psicólogos, nadie más lo sabe. Creo que muy pocos padres entendemos esas cosas. El libro en la vida se construye paso a paso, ¿no? Sí. Como padre de familia. Y es que lo que pasa es que nuestra psicología moderna es muy reciente, o sea, 150 años. Eso para los cambios eso no es nada, ¿sí? Eso realmente es muy corto. Entonces, 150 años de estudios que pues son significativos en términos de lo que hemos aprendido del ser humano, pero que son muy pocos para poder ser capaces de permear toda la sociedad con este conocimiento. Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y bueno, lo importante es, hombre, hacemos este espacio y es muy valioso el espacio que ustedes abren porque es la posibilidad que tenemos de transformar la sociedad a partir de brindar elementos centrales y herramientas básicas para que sepamos cómo crear, porque esto realmente, si hay cosas difíciles, son dos. Uno, acompañar a la educación de los hijos, eso es súper complejo, ¿sí? Realmente es complejo. Sí, y dos, tener relaciones de pareja es otro rompedero de cabeza. Eso es otro circo. Sí, son dos cosas posibles, pero son complejas. Son muy complejas. Sí. Fabián, mil gracias. Gracias. Bueno, no, con mucho gusto y una feliz día para todos. Muchísimas gracias. 8:09, vamos a la pausa y ya venimos.